Saludamos a las 7:02 de la mañana al doctor Álvaro Sarmiento, él es coordinador del área de Derecho Administrativo del Consultorio Jurídico. Bienvenido, no había venido a este nuevo set, a este Despierta Bogotá. Muchas gracias a todos por la invitación, muy gentil. No, nos alegra muchísimo tenerlo y bueno, además porque es interesante para nosotros tender esos puentes con nuestros televidentes y ayudarles a resolver algunas dudas. En esta oportunidad tienen que ver con las tutelas relacionadas con temas de salud. Así que si le parece, le leo la primera pregunta que nos mandaron, que es esta. Se me ordenó un procedimiento médico, pero la entidad se niega indicando que tiene una finalidad estética. ¿Qué puedo hacer? Bueno, en este tema el consultorio ha trabajado durante años con muchas personas con la necesidad obviamente de hacer un procedimiento médico en el cual su dignidad, primero que todo, y obviamente la finalidad médica se realce precisamente con un procedimiento de esa naturaleza. Por años muchas veces se utilizó la tutela precisamente para socorrer ese tipo de procedimientos, pero el problema en que se empezó a generar es que muchas personas empezaron a solicitar la tutela con un fin estético. Entonces, obviamente hubo una limitante que empezó a generar que las personas obviamente no pusieran la tutela precisamente para no pagar la tutela, es decir, el procedimiento quirúrgico. A raíz de eso, entonces, se establecieron unos parámetros muy claros por los cuales obviamente se puede interponer la tutela con esa finalidad. Primero, que no sea un procedimiento estético como tal, sino que tenga que ver propiamente con una finalidad reconstructiva, como lo sería, por ejemplo, una cirugía para una persona que se quemó, que tuvo un accidente con agentes químicos, por ejemplo. Segundo, que la persona no tenga la capacidad económica por obvias razones. Tercero, que el procedimiento que se le ordena está establecido por la EPS, la IPS o el sistema de salud. En este momento ya estamos con el plan de beneficios en salud, antiguamente era el POS. Y por último, que el procedimiento obviamente no tenga otra alternativa que sea un procedimiento obviamente de ese tipo. Entonces, basados en esa interpretación, se hace la solicitud a la EPS o en este caso al plan de obligatorio de salud, plan de beneficios en salud, para que se establezca si efectivamente el procedimiento es reconstructivo y no tiene la finalidad estética, porque obviamente se compromete la funcionalidad de la persona. En ese sentido, obviamente, la finalidad de la tutela. Y obviamente, pues esperar a ver qué pronunciamiento tiene la EPS para ver si se niega o concede el procedimiento. Si se niega, entonces se establecerían dos caminos. Ya lo habíamos hablado en programas anteriores. El primero, la finalidad de la Superintendencia Nacional de Salud, que es hacer un seguimiento sobre el cumplimiento. Y el segundo, si no se da esa posibilidad, entonces ahí sí la persona puede entablar la tutela, no, alegando su... Primero, si la EPS se niega, entonces, ¿quién entra a mediar o a mirar? La Superintendencia Nacional de Salud. ¿Y le da, digamos, una orden o...? A la EPS, estableciendo la necesidad del procedimiento con fines reconstructivos. Y cuando prima el principio de dignidad de la persona, es decir, en derecho se ven muchas cosas lindas y una de esas cosas es el principio de la alegría de vivir. Sí. ¿Qué significa eso? Que la persona se sienta alegre con la forma como está su cuerpo, su fisionomía. Y precisamente eso es lo que se tiene en cuenta, porque no todas las veces un procedimiento estético conduce a que obviamente la persona quiera utilizar los recursos del Estado precisamente para verse mejor, sino porque realmente la necesidad que implica incluso implicaciones psíquicas, mentales, funcionales, tiene que ver mucho eso, exactamente. Claro, se me ocurre ahí, por ejemplo, la cirugía, cuando una persona se ha hecho un bypass, ha bajado mucho de peso, exactamente, y le queda cierta piel que hay que operar, digamos, eso sería estético, pero es que va muy relacionado con su autoestima. Eso es un buen ejemplo de eso. Ese es el ejemplo claro de un procedimiento de esa naturaleza con la jurisprudencia actual. Como les decía, nosotros en el consultorio ya casi 16 años hemos tenido mucha experiencia con ese tema y por años obviamente el objeto, la finalidad fue meramente funcional. Después que tuviera que ver con la dignidad humana y ahora se mezclan los dos factores. Entonces, por ejemplo, con una cirugía de bypass, lo que queda después de la reducción de peso es que la persona quede con unos colgajos. Obviamente el término médico puede ser distinto. Ese procedimiento obviamente es reconstructivo, porque eso implica que la persona con esa incomodidad pues obviamente no puede vivir con dignidad. Tiene problemas higiénicos o tiene problemas de salud relacionados con posibles infecciones. Entonces ese procedimiento sí se podría establecer como un procedimiento necesario para complementar el procedimiento que se le hizo. Bueno, otra inquietud que nos envían a través del correo, mire, aquí está. Debido a mi condición médica, me ordenaron un transporte que me lleve a la terapia, pero la entidad no está cumpliendo. ¿Qué puedo hacer? Bien, entonces, frente a ese tema también tenemos dos aspectos principales. La necesidad del procedimiento que se tiene que hacer
y obviamente las distancias que se tienen que medir respecto de en dónde le toca a la persona realizar el procedimiento. Entonces, si las terapias, si por ejemplo la persona, como lo veíamos en este momento, vive en el sur, en Usme, en la periferia, y los procedimientos son en sitios que sean muy alejados, entonces, dependiendo la imposibilidad que tenga la persona y los recursos económicos, se establecerá que se le ordene el transporte y el acompañante incluso, porque hay personas que por su movilidad pues obviamente no se pueden desplazar solas, por más que sea silla de ruedas, de todas maneras pues eso implica obviamente una serie de manejo o digamos un espacio para que la persona se pueda movilizar con tranquilidad. Entonces, las EPS y también el Plan Obligatorio de Salud establecería entonces la posibilidad que se le ordene el transporte a las personas basados en esos dos principios, las limitaciones, la distancia y que obviamente la persona necesite el tratamiento. Si la terapia tiene que ser constante, pues obviamente la persona no puede estar gastando todos los días 30.000 pesos en taxis, porque eso implica que obviamente se le afecte una cosa que se llama mínimo vital. Y el mínimo vital obviamente son esas pequeñas o circunstancias que permiten que la persona viva con un mínimo, como lo establece el término. Entonces, en ese sentido, obviamente se ordena el transporte para que la persona también se movilice con más comodidad, con más tranquilidad, que el acompañante pues obviamente pueda, entre comillas, lidiar mejor con la persona, con el paciente. Ay, qué bueno que la gente sepa que no están solos, porque a veces cuando nos enfrentamos a una enfermedad y a un sistema de salud que puede llegar a ser un poco hostil, pues qué bueno contar con la asesoría de abogados que están ahí, dispuestos en el consultorio jurídico. Recordemos dónde queda este consultorio jurídico de la universidad. Muchas gracias. Queda en la carrera quinta número 1537, piso primero, y con mucho gusto los atendemos en todos nuestros compañeros, nuestros estudiantes. También tenemos un compromiso social muy alto y le agradecemos a Canal Capital que nos brinda esta oportunidad. Es una alianza que ha salido muy bien y de verdad que los beneficiados son ustedes, nuestros televidentes.